Cuando llegué aquella tarde a la casa de mi hija Beatriz, nunca imaginé que lo que vería me destrozaría el alma de una forma que jamás podría olvidar. Había viajado más de 200 millas solo para darle una sorpresa, para verla sonreír como cuando era niña, para abrazarla y decirle cuánto la extrañaba. Pero lo que encontré no fue una sonrisa. Fue una imagen que quedó grabada a fuego en mi memoria. Ahí estaba ella, mi Beatriz, sentada en el suelo, justo al lado de la puerta de entrada, vestida con ropa que parecía sacada de la basura. Un vestido gris, rasgado en los bordes, manchado con líquidos que no quise identificar. Su cabello, que siempre había sido su orgullo, estaba sucio y despeinado, atado con una banda elástica vieja. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenían un trapo húmedo. Y sus ojos. Dios mío, sus ojos. Estaban vacíos. Como si la mujer que yo conocía hubiera desaparecido por completo. Me quedé paralizada en la acera, escondida detrás del auto de un vecino, sin poder creer lo que veía. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Quise gritar, quise correr hacia ella, pero algo me detuvo. Una voz interior me dijo que esperara, que observara, que entendiera qué estaba pasando antes de actuar. Entonces escuché risas. Risas que venían desde adentro de la casa. Voces alegres, copas chocando, música suave de fondo. Había una fiesta. Una reunión. Y mi hija estaba ahí afuera, en el suelo, como si fuera invisible. La puerta se abrió de golpe y salió él. Fernando. Mi yerno. El hombre que había jurado amarla y protegerla el día de su boda. Llevaba una camisa blanca impecable, pantalones de vestir perfectamente planchados, zapatos brillantes. En su mano derecha sostenía una servilleta manchada con salsa de tomate y aceite. Venía riendo, hablando por encima del hombro con alguien que estaba adentro. Lo que pasó después me heló la sangre. Fernando miró a Beatriz como si ella fuera un objeto. Sin decir una palabra, limpió sus manos sucias directamente en el hombro de mi hija. Frotó la servilleta grasosa contra el vestido gris, dejando marcas rojas y oscuras sobre la tela. Beatriz no se movió. No protestó. Ni siquiera levantó la mirada. Solo se quedó ahí, quieta, como si estuviera acostumbrada a ese trato. Detrás de Fernando apareció un grupo de invitados. Hombres y mujeres bien vestidos, con copas de vino en las manos, curiosos por ver qué estaba haciendo su anfitrión afuera. Todos miraron a Beatriz. Y entonces Fernando habló. «Esta es mi empleada», dijo con una sonrisa arrogante, señalándola como si presentara una mascota. «Completamente inútil, por cierto. No sirve ni para limpiar bien. Miren cómo dejó el piso de la entrada». Los invitados rieron. Algunos incómodos, otros con genuina diversión. Una mujer con un vestido color vino comentó algo sobre lo difícil que era conseguir buena ayuda doméstica hoy en día. Un hombre con bigote agregó que él había despedido a 3 empleadas ese año por incompetentes. Nadie la reconoció. Nadie supo que esa mujer sentada en el suelo, tratada como basura, era la dueña de esa casa. La esposa del hombre que los estaba entreteniendo. La profesional exitosa que había comprado esa propiedad con su propio dinero, con años de trabajo y esfuerzo. Yo sentí que la furia crecía dentro de mí como un volcán a punto de explotar. Mis manos temblaban. Mis ojos se llenaron de lágrimas de rabia. Quise atravesar ese jardín, subir esos escalones y arrancarle la cabeza a Fernando con mis propias manos. Pero no lo hice. Porque en ese momento, algo más fuerte que la ira se apoderó de mí. La certeza de que si actuaba por impulso, si gritaba y montaba una escena, Fernando tendría el control. Él podría presentarme como la suegra histérica, la vieja loca que inventa cosas. Y Beatriz quedaría aún más atrapada. Así que respiré hondo. Sequé mis lágrimas. Y caminé hacia la puerta con la cabeza en alto, como si nada estuviera fuera de lugar. Subí los escalones despacio. Pasé junto a Beatriz sin mirarla directamente, aunque cada fibra de mi ser quería arrodillarme a su lado y abrazarla. Pasé junto a Fernando, que seguía riendo con sus invitados. Y entré directamente a la sala. El silencio fue inmediato. Todos los presentes se voltearon hacia mí. Las conversaciones se cortaron en seco. Las copas quedaron suspendidas a medio camino hacia los labios. Los ojos se abrieron con sorpresa, confusión y, en algunos casos, reconocimiento.
Yo conocía a varias de esas personas. Colegas de Fernando, vecinos, amigos de la pareja. Y ellos me conocían a mí. Sabían quién era Ivone Olivares. Sabían que yo era la madre de Beatriz. Y sabían que algo muy extraño estaba pasando. Fernando entró detrás de mí, con la sonrisa congelada en el rostro. Su piel se había puesto pálida. Sus ojos mostraban pánico, aunque intentaba disimularlo. «Ivone», dijo con voz temblorosa. «¡Qué sorpresa! No sabíamos que vendrías». Yo no respondí. Solo caminé lentamente por la sala, observando cada detalle. Las fotografías en las paredes. Los muebles caros. La mesa llena de comida gourmet y botellas de vino que costaban más de $100 cada una. Todo perfecto. Todo impecable. Todo una mentira. Una mujer mayor, sentada en el sofá principal, me reconoció de inmediato. Era Cecilia, la antigua vecina del edificio donde Beatriz vivía antes de casarse. Una mujer elegante, de cabello plateado y mirada penetrante. «¿Ivone?», preguntó con genuina sorpresa. «¿Eres tú? Dios mío, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo está Beatriz? Hace años que no la veo. Escuché que se casó y se mudó aquí». Todos esperaban mi respuesta. Fernando me miraba con una mezcla de terror y advertencia. Yo podía sentir su desesperación. Sabía que en ese momento, lo que yo dijera determinaría todo lo que vendría después. Así que sonreí. Una sonrisa fría, calculada, llena de significado. «Beatriz está afuera», dije con voz clara y firme. Sentada en el suelo, con ropa sucia, siendo presentada como la empleada inútil de esta casa. El silencio se hizo aún más profundo. Cecilia dejó su copa sobre la mesa con un golpe seco. Otros invitados se miraron entre sí, confundidos. Una mujer joven preguntó en voz baja si había escuchado bien. Fernando intentó reír, como si yo estuviera haciendo una broma de mal gusto. «Ivone, no sé qué viste, pero creo que estás confundida». «No estoy confundida», lo interrumpí, mirándolo directamente a los ojos. «Vi perfectamente cómo limpiaste tus manos sucias en mi hija. Escuché perfectamente cómo la presentaste como tu empleada. Y ahora, todos aquí van a escuchar la verdad». Fernando dio un paso hacia mí, con las manos levantadas en un gesto que pretendía ser tranquilizador, pero que solo revelaba su nerviosismo. Su sonrisa perfecta se había convertido en una mueca tensa. Podía ver cómo calculaba cada palabra antes de hablar, como un jugador de ajedrez que acababa de perder una pieza importante. «Ivone, por favor, estás malinterpretando las cosas», dijo con voz suave, casi condescendiente. «Beatriz no está bien. Ha estado delicada últimamente. Problemas de salud mental. El médico nos recomendó mantenerla tranquila, alejada del estrés. Lo que viste afuera fue solo un momento desafortunado. Ella insistió en ayudar con la limpieza y yo». «¿Ella insistió?», lo interrumpí, sintiendo como la rabia volvía a trepar por mi garganta. Mi hija, que era gerente de proyectos en una firma de arquitectura, que ganaba más de $80,000 al año, que compraba esta casa con su propio dinero, ¿ahora insiste en sentarse en el suelo vestida como una indigente? Cecilia se puso de pie de inmediato. Su rostro había pasado de la confusión al horror absoluto. Sus manos temblaban mientras dejaba su bolso sobre el sofá. «¿Beatriz Olivares?», preguntó con voz quebrada. «¿La Beatriz que conocí hace 5 años? ¿La que presentó aquel proyecto increíble para el nuevo centro comercial? ¿Esa Beatriz está sentada afuera como?» No terminó la frase. No hacía falta. Cecilia caminó rápidamente hacia la puerta, y varios invitados la siguieron, curiosos y alarmados. Yo me quedé donde estaba, observando cómo Fernando perdía el control de su narrativa cuidadosamente construida. Los gritos de sorpresa y horror comenzaron a llegar desde la entrada. Escuché a Cecilia sollozar. Escuché a alguien preguntar si debían llamar a la policía. Escuché murmullos indignados, conversaciones urgentes en voz baja. Fernando cerró los ojos por un momento, como si tratara de recomponerse. Cuando los abrió de nuevo, había cambiado de estrategia. Su expresión se volvió seria, casi compasiva. Se acercó a mí y habló en voz baja, lo suficientemente alta para que los pocos invitados que quedaban en la sala pudieran escuchar.
Sé que esto es difícil de entender, Yvonne, especialmente para ti, que has estado ausente durante tanto tiempo. Pero Beatriz tuvo un colapso nervioso hace 6 meses. Los médicos fueron muy claros. Necesita supervisión constante. A veces tiene episodios donde no se reconoce a sí misma, donde hace cosas extrañas. Yo he estado aquí, cuidándola, sacrificando mi propia carrera para asegurarme de que esté segura. Era bueno. Muy bueno. Su voz sonaba genuinamente preocupada, casi quebrada por la emoción. Si yo no hubiera visto con mis propios ojos cómo trataba a Beatriz, si no hubiera escuchado el desprecio en su voz al llamarla inútil, tal vez hasta lo habría creído. Pero yo sí había visto. Y no iba a dejar que me manipulara. ¿Dónde están los reportes médicos? Pregunté con frialdad. ¿Los diagnósticos? ¿Las recetas? Si mi hija está tan enferma como dices, debe haber documentación. Fernando parpadeó. Solo fue un segundo de vacilación, pero lo noté. Luego se recuperó rápidamente. Por supuesto. Todo está archivado. Puedo mostrártelo mañana. Ahora mismo, como puedes ver, tenemos invitados y... Muéstramelo ahora. Yvonne, no es el momento apropiado. Muéstramelo ahora o yo misma llamaré a una ambulancia para que evalúen a Beatriz. Y créeme, Fernando, cuando los paramédicos vean el estado en que está mi hija, van a tener muchas preguntas. Preguntas que no creo que quieras responder frente a todos tus amigos. El silencio en la sala era absoluto. Los pocos invitados que quedaban nos miraban con los ojos muy abiertos. Nadie sabía si intervenir o simplemente escapar de esa situación incómoda. Fernando apretó la mandíbula. Pude ver cómo sus manos se cerraban en puños a los costados de su cuerpo. Por un momento pensé que iba a explotar, que iba a mostrar su verdadera cara. Pero se contuvo. Está bien, dijo finalmente. Voy a buscar los documentos. Pero primero, creo que sería mejor que nuestros invitados se retiren. Esto es un asunto familiar privado. No esperó respuesta. Caminó hacia el centro de la sala y levantó las manos con una sonrisa forzada. Amigos, lamento mucho esto. Ha surgido una emergencia familiar inesperada. Les agradezco que hayan venido, pero creo que es mejor que continuemos esta reunión en otra ocasión. La gente comenzó a recoger sus cosas de inmediato. Algunos murmuraban disculpas, otros simplemente querían salir de ahí lo más rápido posible. Pero Cecilia no se movió. Ella volvió a entrar a la sala con Beatriz tomada del brazo. Mi hija caminaba con pasos lentos, la cabeza gacha, como si tuviera miedo de tropezar. Cecilia la sostenía con firmeza, con una expresión de furia contenida en el rostro. Cuando Beatriz levantó la mirada y me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mamá», susurró con voz ronca, como si no hubiera hablado en días. Corrí hacia ella. La abracé con tanta fuerza que temí lastimarla, pero necesitaba sentirla, necesitaba confirmar que era real, que estaba ahí. Olía a sudor viejo y a humedad. Su cuerpo estaba más delgado de lo que recordaba. Podía sentir sus costillas bajo mis manos. «Mi niña», murmuré contra su cabello. «Mi pequeña, ¿qué te ha hecho?» Fernando dio un paso hacia nosotras, pero Cecilia le bloqueó el camino. Para ser una mujer de 72 años, se veía imponente. «No te acerques», le advirtió con voz dura. «Ni un paso más. Cecilia, por favor, no sabes de qué estás hablando. Beatriz está enferma y...» Yo conocí a Beatriz cuando era una mujer fuerte, inteligente, exitosa, lo interrumpió Cecilia. La vi presentar proyectos frente a inversores millonarios sin pestañear. La vi negociar contratos de cientos de miles de dólares con una confianza que yo admiraba. Y ahora me dices que esa misma mujer está sentada en el suelo de su propia casa, vestida con harapos, siendo tratada como basura. No, no hay enfermedad mental que explique esto. Hay abuso. Y tú eres el responsable. Los últimos invitados se apresuraron a salir. Nadie quería ser testigo de lo que estaba a punto de desatarse. En cuestión de minutos, solo quedamos 5 personas en esa sala: Fernando, Beatriz, Cecilia, yo y un hombre joven que había estado sirviendo bebidas durante la fiesta. El joven, que no debía tener más de 25 años, se acercó a nosotras con timidez. «Señora», me dijo en voz baja. «Mi nombre es Daniel.
Yo trabajo aquí como ayudante de cocina los fines de semana. Y he visto cosas. Cosas que no están bien. Fernando se volvió hacia él con los ojos llenos de furia. Daniel, te sugiero que te vayas ahora mismo si quieres seguir trabajando. Ya no quiero trabajar aquí, respondió Daniel, sorprendiéndome con su valentía. No después de ver cómo trata a la señora Beatriz. Llevo 3 meses viniendo a esta casa, y cada vez es peor. Al principio pensé que tal vez ella era tímida o algo así, pero luego la vi comiendo sobras en la cocina. La vi durmiendo en un colchón viejo en el sótano. La vi fregando pisos hasta las 11 de la noche mientras usted, señaló a Fernando, cenaba con sus amigos. Fernando se quedó completamente inmóvil, como una estatua de sal. Su rostro había perdido todo el color. La máscara de esposo preocupado y abnegado se estaba desmoronando ante nuestros ojos, revelando algo mucho más oscuro debajo. Pero aún no estaba dispuesto a rendirse. Los hombres como él nunca lo están. Daniel, dijo con voz peligrosamente tranquila, claramente has malinterpretado situaciones que sacaste de contexto. Beatriz tiene rutinas específicas que forman parte de su terapia. El ejercicio físico, las tareas simples, todo ha sido recomendado por profesionales. Si te ofendió verla trabajar en la casa, lo lamento, pero no entiendes la situación completa. Yo entiendo perfectamente lo que vi, respondió Daniel, con más firmeza ahora. La vi llorar en silencio mientras usted le gritaba por haber quemado una carne. La escuché pedirle permiso para tomar agua. Permiso. Para tomar agua en su propia casa. Y usted le dijo que esperara hasta que terminara de atender a sus invitados. Sentí que Beatriz temblaba entre mis brazos. La sostuve más fuerte, tratando de transmitirle aunque sea una fracción de la fuerza que necesitaba. Mi corazón se partía en 1000 pedazos con cada nueva revelación, pero no podía permitirme colapsar. No ahora. Ella me necesitaba entera. Cecilia había sacado su teléfono celular y estaba escribiendo algo rápidamente. Me di cuenta de que estaba tomando notas, documentando todo lo que Daniel decía. Era una mujer inteligente. Sabía que íbamos a necesitar cada detalle, cada testimonio. Fernando finalmente perdió la compostura. Su voz se elevó, llena de indignación fabricada. Esto es ridículo. Están convirtiendo actos de amor y cuidado en algo siniestro. He dedicado los últimos 2 años de mi vida a cuidar de Beatriz. Renuncié a ascensos laborales, a oportunidades, todo para estar con ella. ¿Y así me lo pagan? ¿Con acusaciones infundadas? Entonces no tendrás problema en mostrarme esos documentos médicos, dije con voz firme. Los diagnósticos, los tratamientos, los nombres de los doctores que supuestamente la están atendiendo. Ya te dije que están archivados. Mañana puedo. No. Ahora. O juro por Dios que llamo a la policía en este mismo instante. Fernando me miró con un odio tan puro que sentí un escalofrío recorrer mi espalda. En ese momento vi al verdadero hombre detrás de la fachada. Y era aterrador. Pero yo había criado a Beatriz sola después de que su padre nos abandonara. Había trabajado dobles turnos durante años para darle una buena educación. Había enfrentado a jefes abusivos, a caseros desalmados, a un sistema que parecía diseñado para hacernos fracasar. No iba a dejar que este hombre me intimidara. Está bien, dijo finalmente, con la voz cargada de veneno. Voy a buscar los papeles. Pero quiero que todos sepan que están cometiendo un grave error. Beatriz está enferma. Yo solo he tratado de ayudarla. Y cuando vean la evidencia, todos ustedes van a tener que disculparse. Subió las escaleras con pasos pesados. Yo aproveché ese momento para mirar realmente a mi hija. La senté en el sofá con cuidado, como si fuera de cristal. Cecilia trajo un vaso de agua de la cocina, y Beatriz lo bebió con desesperación, como si llevara horas sin tomar nada. Cuéntame, le dije suavemente, tomando sus manos entre las mías. ¿Cuándo empezó todo esto? Beatriz bajó la mirada. Lágrimas caían sobre su regazo, manchando el vestido sucio. Cuando habló, su voz era apenas un susurro quebrado. Fue gradual, mamá. Tan gradual que ni siquiera me di cuenta hasta que ya era demasiado tarde. Al principio, después de la boda, todo parecía perfecto. Fernando era atento, cariñoso, interesado en cada detalle de mi vida. Yo pensé que era amor.
Pensé que había encontrado a alguien que realmente me valoraba. Hizo una pausa, respirando con dificultad. Cecilia se sentó a su otro lado, ofreciéndole un pañuelo limpio. Luego empezaron los comentarios pequeños. Continuó Beatriz. Que mi jefe me miraba demasiado. Que mis colegas hombres coqueteaban conmigo. Que yo era muy ingenua para darme cuenta. Me convenció de que el ambiente laboral era tóxico, que me estaban utilizando. Y como tú sabes, mamá, yo siempre he sido insegura. Siempre he dudado de mí misma. Cerré los ojos, sintiendo una punzada de culpa. Era verdad. Beatriz siempre había necesitado validación constante, incluso cuando era brillante en su trabajo. Y yo, ocupada tratando de sobrevivir, de pagar las cuentas, no siempre había estado ahí para dársela. Me sugirió que renunciara, siguió Beatriz. Dijo que él ganaba suficiente dinero para los dos, que yo merecía descansar después de tantos años de trabajar duro. Sonaba tan razonable, tan amoroso. Así que renuncié. Dejé un trabajo que amaba, un salario de $75,000 al año, porque mi esposo me convenció de que era lo mejor para mí. Daniel, que seguía de pie cerca de la puerta, negó con la cabeza con tristeza. Cecilia apretó la mano de Beatriz con fuerza. Después vino el aislamiento de mis amigos, continuó mi hija. Fernando siempre tenía una razón por la que no podíamos ir a reuniones. Que estaba cansado del trabajo. Que necesitábamos tiempo a solas como pareja. Que mis amigas eran mala influencia, que solo querían salir de fiesta y beber. Poco a poco, dejé de verlas. Dejé de contestar llamadas. Y ellas, eventualmente, dejaron de intentarlo. ¿Y yo? Pregunté con la voz quebrada. ¿Por qué nunca me dijiste nada cuando hablábamos por teléfono? Beatriz finalmente me miró a los ojos. Lo que vi ahí me destrozó. Porque él siempre estaba presente cuando hablábamos. Mamá. Siempre. Ponía el altavoz y se quedaba ahí, escuchando cada palabra. Si yo decía algo que a él no le gustaba, si mencionaba que estaba aburrida o que extrañaba trabajar, después de colgar me hacía sentir culpable. Decía que yo no valoraba todo lo que él hacía por mí. Que era una malagradecida. Que sonaba como tú, siempre quejándose y nunca conforme con nada. Esas palabras me golpearon como un puñetazo. Fernando había usado mis propias fallas como madre, mis ausencias, mi dureza producto del cansancio, para manipular a mi hija. Luego vinieron los documentos, dijo Beatriz, y su voz se volvió aún más pequeña. Me hizo firmar papeles. Dijo que eran para proteger nuestros bienes, para planificación financiera. Yo confié en él. Firmé todo lo que me puso enfrente. Poderes notariales. Transferencias de cuentas. Cambios en la escritura de esta casa que yo compré antes de conocerlo. Todo. Dios mío, murmuró Cecilia. Te quitó todo. No solo eso, continuó Beatriz. Hace un año, empezó a decirme que yo estaba actuando extraño. Que olvidaba cosas. Que decía cosas sin sentido. Me llevó a un psiquiatra, un amigo suyo, que después de una sola sesión me diagnosticó con un trastorno mental severo. Me recetó medicamentos que me hacían sentir como zombi. No podía pensar con claridad. No podía tomar decisiones. ¿Todavía estás tomando esos medicamentos? Pregunté urgentemente. Beatriz negó con la cabeza. Dejé de tomarlos hace 3 meses, a escondidas. Empecé a esconder las pastillas en lugar de tragarlas. Y poco a poco, mi mente comenzó a aclararse. Empecé a ver lo que realmente estaba pasando. Pero para entonces ya era tarde. Ya no tenía dinero propio. Ya no tenía acceso a mis cuentas. Ya no tenía amigos a quien llamar. Y tú, mamá, tú estabas tan lejos. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro ahora. No intenté detenerlas. Cada palabra de Beatriz era una daga clavándose en mi corazón, recordándome todas las veces que había estado demasiado ocupada, demasiado cansada, demasiado absorta en mis propios problemas para notar las señales. Las llamadas cada vez más cortas. El tono apagado en su voz. Las excusas para no visitarme. Perdóname, susurré, abrazándola. Perdóname por no haber estado ahí. Por no haber visto lo que estaba pasando. Beatriz se aferró a mí como una niña asustada.
Su cuerpo temblaba con sollozos que parecían venir desde lo más profundo de su ser. Cecilia nos rodeó a ambas con sus brazos, creando un pequeño círculo de protección en medio de esa sala que había sido testigo de tanto sufrimiento. Daniel se acercó tímidamente, con los ojos también húmedos. «Señora Ivone», dijo, «hay algo más que debe saber. Fernando tiene una oficina en el segundo piso, siempre cerrada con llave. Pero una vez la dejó abierta cuando tuvo que salir corriendo porque se quemó algo en la cocina. Yo miré adentro. Solo por unos segundos. Vi archivadores llenos de documentos, contratos, papeles legales y una carpeta con el nombre de Beatriz. ¿Viste qué había en esa carpeta?, preguntó Cecilia inmediatamente. Daniel negó con la cabeza. No tuve tiempo, pero vi suficiente para saber que Fernando lleva un registro muy detallado de todo, como si estuviera planeando algo. Escuchamos pasos pesados bajando las escaleras. Fernando regresaba. Solté a Beatriz con cuidado y me puse de pie, secándome las lágrimas rápidamente. No podía mostrar debilidad ahora. Necesitaba estar fuerte, alerta, lista para enfrentar lo que viniera. Fernando entró a la sala con una carpeta de cuero marrón en las manos. Su expresión era de triunfo contenido, como si estuviera a punto de ganar un juego que todos nosotros habíamos perdido sin siquiera saber que estábamos jugando. Aquí están, anunció, dejando caer la carpeta sobre la mesa de centro con un golpe dramático. Todos los documentos médicos de Beatriz. Diagnósticos. Prescripciones. Reportes de seguimiento. Todo firmado por el doctor Francisco Mendoza, uno de los psiquiatras más respetados de la ciudad. Cecilia tomó la carpeta antes que yo pudiera hacerlo. Sus ojos, entrenados por años de experiencia como secretaria legal antes de retirarse, escanearon los documentos rápidamente. Yo observaba su rostro, buscando alguna señal de que estaba viendo. Estos documentos dicen que Beatriz sufre de trastorno delirante persecutorio, leyó Cecilia en voz alta. Que tiene episodios de paranoia severa. Que cree que la gente está tratando de robarle o hacerle daño. Que es propensa a la violencia cuando se siente amenazada. Fernando asintió con solemnidad. Exactamente. Por eso he tenido que ser tan cuidadoso. Por eso a veces tengo que manejarla de formas que pueden parecer duras desde afuera. Pero es por su propia seguridad y la de los demás. Eso es mentira, dijo Beatriz de repente, con más fuerza de la que había mostrado hasta ahora. Yo nunca he sido violenta. Nunca he amenazado a nadie. ¿Lo ves, Ivone? Fernando señaló a Beatriz como si fuera evidencia de su argumento. Ni siquiera recuerda sus propios episodios. Es parte de la enfermedad. El doctor Mendoza lo explica claramente en el reporte. Cecilia siguió leyendo, pasando las páginas con creciente escepticismo. De repente se detuvo en una, frunciendo el ceño. Fernando, este documento dice que Beatriz fue evaluada en el consultorio del doctor Mendoza el 15 de agosto del año pasado. ¿Es correcto? Sí, respondió él con seguridad. Interesante, murmuró Cecilia. Porque yo vi a Beatriz ese día. Fue en el supermercado cerca de la Avenida Central. Recuerdo perfectamente porque era mi cumpleaños y estaba comprando cosas para mi pequeña celebración. Hablamos brevemente. Ella estaba con usted, Fernando, y me dijeron que iban a un almuerzo familiar. El rostro de Fernando se tensó ligeramente. Debes estar confundiendo las fechas, Cecilia. A tu edad, la memoria a veces. No estoy confundiendo nada, lo interrumpió ella con frialdad. Tengo 82 años, no estoy senil. Y tengo fotografías de ese día. Mi nieta me tomó varias fotos en el supermercado porque quería publicarlas en sus redes sociales. Estoy segura de que Beatriz aparece en el fondo de al menos una de ellas. Con marcas de tiempo. A las 2 de la tarde. La misma hora en que supuestamente estaba en el consultorio del doctor Mendoza. El silencio que siguió fue devastador. Fernando abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Pero no salió ninguna palabra coherente. Y hay más, continuó Cecilia, ganando momentum. Este reporte menciona que Beatriz tuvo un episodio violento el 3 de octubre, donde supuestamente rompió varios objetos de la casa y tuvo que ser contenida físicamente. ¿Es así, Fernando? Sí, respondió él,
pero su voz había perdido convicción. Entonces explícame esto. Cecilia sacó su teléfono y comenzó a buscar algo. El 3 de octubre fue el día que la iglesia de Santa Teresa organizó una campaña de donación de ropa. Yo estaba ahí como voluntaria. Y tengo el registro de donantes. Beatriz donó 3 bolsas de ropa ese día. Firmó el libro de registro. Hay testigos. La vi con mis propios ojos. Estaba tranquila, educada, completamente cuerda. No tenía ninguna marca de haber sido contenida físicamente, como dice este reporte. Fernando retrocedió un paso. Su máscara finalmente se estaba quebrando por completo. Ya no era el esposo preocupado. Era un hombre atrapado en sus propias mentiras. Estos documentos son falsos, declaró Cecilia. O al menos están basados en información fabricada. Este tal doctor Mendoza nunca evaluó realmente a Beatriz, ¿verdad? Solo firmó lo que tú le pediste que firmara. Eso es absurdo, balbuceó Fernando. ¿Por qué haría algo así? Por dinero, respondí yo, finalmente entendiendo la dimensión completa de lo que estaba pasando. Por la casa, por las cuentas bancarias, por todo lo que Beatriz había acumulado en años de trabajo duro. Necesitabas declararla mentalmente incompetente para tener control total sobre sus bienes. Fernando me miró con odio puro. Tú no sabes nada, vieja entrometida. No tienes idea de lo que he tenido que soportar. Beatriz venía de ti, de tu crianza negligente. Una madre que siempre estuvo más preocupada por el trabajo que por su propia hija. Que la dejaba sola noches enteras. Que nunca fue a sus recitales escolares, a sus competencias deportivas, a nada. Yo tuve que arreglar todo el daño que tú le hiciste. Sus palabras me golpearon exactamente donde más dolía. Porque había verdad en ellas. Yo sí había trabajado demasiado. Sí me había perdido momentos importantes. Sí había sido dura cuando tal vez debí ser más comprensiva. Pero ahí estaba la manipulación final. Fernando estaba usando mi culpa, mis errores reales, para justificar su crueldad. Para hacerme sentir que de alguna manera yo era responsable de lo que él le había hecho a mi hija. Tienes razón, dije con voz tranquila. No fui una madre perfecta. Cometí errores. Muchos errores. Pero la diferencia entre tú y yo, Fernando, es que yo trabajaba hasta el agotamiento porque era la única manera de darle a Beatriz un techo, comida, educación. Era una madre soltera sin apoyo, haciendo lo mejor que podía con lo que tenía. Tú, en cambio, has torturado sistemáticamente a mi hija por codicia. Has destruido su autoestima, su salud, su vida, solo para quedarte con su dinero. No somos lo mismo. Fernando soltó una risa amarga, llena de desprecio. Se pasó las manos por el cabello, despeinándose por primera vez desde que lo conocía. Su barniz de hombre civilizado se estaba descascarando pieza por pieza, revelando algo mucho más primitivo y peligroso debajo. ¿Quieres hablar de codicia, Ivone?, dijo con voz venenosa. Hablemos entonces de tu hija perfecta. De cómo llegó a tener tanto dinero. ¿Sabes cuántas horas trabajaba? ¿Cuántos fines de semana sacrificaba? Era exactamente igual a ti. Una adicta al trabajo que no sabía disfrutar la vida. Que medía su valor por cuántos proyectos cerraba, cuántos bonos recibía. Yo le di algo que tú nunca le diste. Atención. Tiempo. Amor. Eso no era amor, intervino Daniel desde su rincón. Yo he visto amor verdadero. Mis padres estuvieron casados 43 años antes de que mi padre muriera. Y mi padre jamás hizo que mi madre pidiera permiso para tomar agua. Jamás la hizo comer sobras mientras él cenaba con invitados. Jamás la vistió con harapos y la presentó como una empleada inútil. Fernando giró hacia él con furia. Tú eres un mocoso que no entiende nada de relaciones complejas. Un lavaplatos que viene aquí 3 veces al mes. ¿Qué sabes tú de mantener un matrimonio, de lidiar con alguien que está mentalmente inestable? Sé lo suficiente para reconocer el abuso cuando lo veo, respondió Daniel sin retroceder. Y sé que usted es un cobarde que se aprovecha de alguien más débil. Por un momento pensé que Fernando iba a golpearlo. Vi cómo sus músculos se tensaban, cómo sus puños se cerraban. Pero se contuvo. Todavía había gente mirando. Todavía necesitaba mantener algún vestigio de control. Cecilia había seguido examinando los documentos médicos.
De repente levantó una hoja y la estudió más de cerca, entrecorrando los ojos. «Este sello del doctor Mendoza», dijo lentamente. «He visto muchos sellos médicos en mi vida. Trabajé en un bufete de abogados que manejaba casos de negligencia médica. Y este sello, la tinta está demasiado uniforme, demasiado perfecta. Los sellos reales siempre tienen variaciones, áreas donde la tinta se acumula más, pequeñas imperfecciones. Este parece digital, impreso». Fernando palideció visiblemente. «Eso es ridículo. Estás viendo cosas que no existen porque quieres creer en alguna conspiración absurda. Entonces no tendrás problema en que llamemos al doctor Mendoza ahora mismo», dije, sacando mi teléfono. «Para verificar que él realmente examinó a Beatriz. Para confirmar estos diagnósticos». «Son las 9 de la noche», protestó Fernando. «No puedes simplemente llamar a un médico a esta hora. Las emergencias no respetan horarios», respondí. «Y esto es definitivamente una emergencia. Dame el número del doctor Mendoza». Fernando vaciló. Pude ver su cerebro trabajando a toda velocidad, buscando una salida, una excusa, algo que pudiera salvarlo. Finalmente habló, y su voz tenía un tono diferente. Más oscuro. Más amenazante. «Escúchame bien, Ivone. No sé qué crees que vas a lograr con este teatrito, pero estás jugando un juego muy peligroso. Yo tengo documentos legales. Tengo poderes notariales firmados por Beatriz. Tengo el título de esta casa. Tengo acceso a todas sus cuentas bancarias. Tengo reportes médicos que certifican su incompetencia mental. ¿Qué tienes tú? ¿El testimonio de una anciana con mala memoria y un lavaplatos adolescente?» «Tengo la verdad», respondí firmemente. «La verdad no significa nada sin pruebas que se sostengan en un tribunal», dijo Fernando con una sonrisa cruel. «Y créeme, he sido muy cuidadoso. Cada documento está en orden. Cada firma es legítima, aunque haya sido obtenida bajo, digamos, circunstancias de presión emocional. Pero eso no importa legalmente. Beatriz firmó. Eso es todo lo que cuenta». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Este hombre había planeado todo meticulosamente. Había construido una prisión legal perfecta alrededor de mi hija, con barrotes hechos de papeles firmados y sellos oficiales. Y lo peor era que tenía razón. Legalmente, él parecía tener todas las cartas. Pero entonces Beatriz habló. Su voz era temblorosa pero clara. «Firmé esos documentos porque me drogabas», dijo, mirando directamente a Fernando. «Esas pastillas que me dabas, las que supuestamente eran para mi trastorno mental, me hacían sentir confundida, somnolienta. No podía pensar con claridad. Y siempre me hacías firmar justo después de tomarlas». «Eso es absurdo», escupió Fernando. «Eran medicamentos recetados por un médico para tu propio bien». «¿Por el doctor Mendoza?», preguntó Cecilia con sarcasmo. «¿El mismo doctor cuyos sellos parecen impresos digitalmente? ¿El mismo que supuestamente vio a Beatriz en días cuando ella estaba en otros lugares?» «Tengo las pastillas», dijo Beatriz de repente. «Las que dejé de tomar. Las guardé todas. Están escondidas en el sótano, en una caja de zapatos detrás del calentador de agua. 3 meses de pastillas. Alguien puede analizarlas, ver qué contenían realmente». Fernando se quedó helado. Esa información claramente lo había tomado por sorpresa. Yo vi el pánico cruzar su rostro antes de que pudiera controlarlo. «Esas son tus medicaciones prescritas», dijo rápidamente. «No hay nada siniestro en ellas. Entonces no te importará que las analicemos», intervine. «Si son medicamentos legítimos para un trastorno mental real, eso es exactamente lo que mostrarán los análisis. Pero si son otra cosa, si son drogas usadas para incapacitarla, para hacerla más manejable, para hacerla firmar documentos que no entendía completamente, eso es un delito grave, Fernando». El silencio que siguió era tan denso que parecía sólido. Podía escuchar mi propio corazón latiendo, la respiración agitada de Beatriz, el tic-tac del reloj antiguo en la pared. Fernando se dejó caer en un sillón, como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. Por primera vez desde que había comenzado esta confrontación, lo vi realmente asustado. No nervioso. No a la defensiva.
Asustado. Ustedes no entienden, dijo finalmente con voz cansada. Yo solo quería que ella fuera feliz. Que dejara de matarse trabajando como tú la enseñaste a hacer. Yvonne. Que aprendiera a relajarse, a disfrutar de la vida que habíamos construido juntos. ¿Poniéndola a limpiar pisos?, preguntó Cecilia con incredulidad. ¿Haciéndola comer sobras? ¿Vistiéndola con harapos y presentándola como una empleada inútil? Ella necesitaba estructura, insistió Fernando. Tareas simples que la mantuvieran ocupada, sin el estrés de las decisiones importantes. Yo me encargaba de todo lo demás. Las finanzas, las decisiones. Era más fácil así, para ambos. Lo que describe se llama control coercitivo, dijo una voz nueva desde la puerta. Todos nos giramos. Una mujer de unos 45 años estaba parada en el umbral. Llevaba jeans y una chaqueta ligera, y su expresión era seria y profesional. Detrás de ella había un hombre con uniforme de policía. Mi nombre es Aurora, dijo la mujer, mostrando una placa. Soy trabajadora social especializada en casos de violencia doméstica. Y este es el oficial Tomás. Recibimos una llamada de un vecino preocupado que reportó gritos y una posible situación de emergencia en esta dirección. El aire en la sala cambió instantáneamente. Fernando se puso de pie de un salto, recomponiendo su postura, ajustando su camisa, transformándose otra vez en el hombre respetable y preocupado. Era impresionante y aterrador ver con qué rapidez podía cambiar de máscara. Oficial, trabajadora social, gracias por venir, dijo con voz controlada y amable. Lamento si los vecinos se alarmaron. Ha habido un malentendido familiar. Mi suegra llegó sin avisar y se encontró con una situación que sacó completamente de contexto. Mi esposa está bajo tratamiento psiquiátrico y a veces. Él me tiene prisionera, interrumpió Beatriz, con más fuerza de la que había mostrado en toda la noche. Me quitó mi dinero. Me quitó mi identidad. Me obligó a firmar documentos bajo el efecto de drogas. Me trata como una esclava en mi propia casa. Aurora entró completamente a la sala, seguida por el oficial Tomás. Sus ojos entrenados recorrieron el espacio, deteniéndose en cada detalle. Beatriz con su ropa sucia y rasgada, las mejillas húmedas de lágrimas, Fernando con su atuendo impecable, la tensión palpable en el ambiente. Señora, dijo Aurora dirigiéndose a Beatriz, ¿está usted en peligro inmediato en este momento? Beatriz miró a Fernando, y vi el miedo cruzar su rostro. Incluso ahora, incluso con ayuda en la habitación, él todavía tenía poder sobre ella. Años de manipulación no se borraban en una noche. Yo, no sé, susurró Beatriz. Él nunca me ha golpeado físicamente. Pero, el abuso no siempre deja marcas visibles, dijo Aurora suavemente. Puede ser emocional, psicológico, financiero. Puede ser igual de devastador que la violencia física. Esto es indignante, protestó Fernando. Tengo documentos médicos que certifican el estado mental de mi esposa. Ella sufre de delirios paranoicos. Esto que están presenciando es exactamente lo que los doctores advirtieron que podría pasar. Ella cree que la gente está conspirando contra ella, cuando en realidad todos solo queremos ayudarla. Aurora se volvió hacia él con expresión neutral. Señor, voy a necesitar ver esos documentos médicos. Y también voy a necesitar hablar con su esposa en privado. Por supuesto, dijo Fernando, pero yo noté el nerviosismo en su voz. Los documentos están aquí. Aunque debo advertirles que algunos de los sellos pueden parecer irregulares. Pero les aseguro que todo es legítimo. Cecilia se adelantó, entregándole la carpeta a Aurora. Soy Cecilia Romero. Fui secretaria legal durante 35 años. He revisado estos documentos y tengo serias dudas sobre su autenticidad. Los sellos parecen digitales, no físicos. Y las fechas de algunas supuestas citas médicas no coinciden con el paradero verificable de la señora Beatriz en esos días. Aurora tomó la carpeta y comenzó a hojearla. El oficial Tomás se acercó a Fernando, manteniéndose a una distancia profesional pero claramente vigilante. También están las medicaciones, agregó Daniel desde su posición. La señora Beatriz dice que ha estado guardando las pastillas que su esposo le daba. Están escondidas en el sótano. Ella dejó de tomarlas hace 3 meses porque la hacían sentir drogada y confundida.
Eran medicamentos recetados, insistió Fernando, pero su voz sonaba cada vez menos convincente. Para su condición psiquiátrica. Si eso es cierto, los análisis lo confirmarán, dijo Aurora. Oficial Tomás, ¿podría acompañar a alguien al sótano para recuperar esas medicaciones? Necesitaremos preservarlas como evidencia potencial. Esperen un momento. Fernando dio un paso adelante. No pueden simplemente entrar a mi casa y confiscar cosas sin una orden judicial. Tengo derechos. La señora Beatriz está alegando abuso y medicación forzada, respondió el oficial Tomás con voz firme. Eso nos da causa suficiente para asegurar evidencia potencial. Y según los registros de propiedad que consulté mientras veníamos para acá, esta casa está a nombre de Beatriz Olivares, no suyo. Ella es la dueña legal de esta propiedad. Ese detalle pareció sorprender a Fernando. Su rostro se tensó. Eso no es correcto. La casa fue transferida a mi nombre hace 6 meses. Tengo los documentos. Pues según el registro público de propiedades, esa transferencia nunca fue completada, dijo el oficial. La casa sigue estando legalmente a nombre de la señora Beatriz. Vi cómo Fernando procesaba esta información. Algo había salido mal en su plan meticuloso. Algún paso que pensó que había completado, algún documento que creyó haber procesado, no se había materializado. Y ahora ese error podía costarle todo. Iré al sótano, me ofrecí. Beatriz puede decirme exactamente dónde están las pastillas. Beatriz asintió débilmente. Detrás del calentador de agua hay unas cajas viejas. La tercera desde la izquierda es de zapatos cafés. Las pastillas están ahí, en un frasco de vidrio. El oficial Tomás me acompañó al sótano. Bajamos por unas escaleras estrechas que crujían bajo nuestros pies. El sótano estaba húmedo y mal iluminado, con una sola bombilla colgando del techo. Vi el colchón viejo del que había hablado Daniel, tirado en un rincón sobre el suelo de concreto. Cerca había un plato plástico con restos secos de comida. Mi estómago se revolvió. ¿Ella dormía aquí?, preguntó el oficial Tomás, siguiendo mi mirada. Según el testigo que estaba arriba, sí, respondí con voz tensa. Al menos algunas noches. Encontré las cajas detrás del calentador. La tercera desde la izquierda, exactamente como Beatriz había dicho. La abrí y ahí estaba, un frasco de vidrio lleno de pastillas blancas pequeñas. Había docenas de ellas. El oficial sacó una bolsa de evidencia de su cinturón y cuidadosamente colocó el frasco dentro, sellándolo y escribiendo la fecha y hora. Esto irá directamente al laboratorio, dijo. Si estas pastillas contienen algo fuera de lo normal, lo sabremos en 48 horas. Cuando regresamos arriba, la atmósfera había cambiado nuevamente. Aurora había terminado de revisar los documentos y su expresión era grave. Señor Fernando, dijo con tono oficial, estos documentos presentan múltiples irregularidades. Los sellos médicos son inconsistentes. Las firmas del supuesto doctor Mendoza varían entre diferentes páginas. Y he llamado al colegio médico mientras ustedes estaban abajo. El doctor Francisco Mendoza está registrado, pero actualmente tiene su licencia suspendida por prácticas no éticas. Ha sido investigado anteriormente por firmar documentos médicos falsos a cambio de dinero. Fernando se dejó caer nuevamente en el sillón. Todo su cuerpo parecía haberse desinflado. Además, continuó Aurora, he hablado brevemente con la señora Beatriz. Y aunque no soy médica, he trabajado con cientos de víctimas de abuso a lo largo de mi carrera. Ella no muestra ningún signo de trastorno delirante o paranoia. Muestra signos clásicos de trauma por abuso prolongado y control coercitivo. Eso es solo su opinión, murmuró Fernando débilmente. Es mi opinión profesional basada en 15 años de experiencia, corrigió Aurora. Y será parte de mi reporte oficial. Ahora, necesito hacerle algunas preguntas, señor Fernando. ¿Por qué su esposa estaba vestida con ropa sucia y rasgada cuando llegamos? Fernando no respondió. Solo miraba al suelo. ¿Por qué estaba sentada afuera de la casa durante lo que parece haber sido una fiesta social? Continuó Aurora. Silencio. ¿Por qué hay un colchón sucio en el sótano con un plato de comida vieja al lado? Más silencio. Señor Fernando, dijo el oficial Tomás, no está siendo arrestado en este momento. Pero le sugiero fuertemente que coopere con esta investigación.
Las cosas se verán mejor para usted si es honesto ahora. Fernando levantó la mirada lentamente. Y por primera vez desde que lo conocía, vi algo parecido a vulnerabilidad genuina en sus ojos. Pero duró apenas un segundo antes de que la rabia lo reemplazara. ¿Quieren saber la verdad?, dijo con voz áspera. La verdad es que me casé con una mujer rota. Una mujer que había sido tan descuidada por su madre que no sabía lo que era recibir atención real. Que confundía el trabajo obsesivo con el propósito. Que estaba tan desesperada por amor que aceptó casarse conmigo después de solo 6 meses de noviazgo. Beatriz se estremeció a mi lado. Yo la sostuve más fuerte. Yo le di todo, continuó Fernando, levantándose del sillón con movimientos agitados. Le di mi tiempo, mi atención. Le mostré que podía confiar en mí. Y sí, tal vez fui intenso. Tal vez tomé decisiones por ella que debía haber consultado. Pero lo hice porque la amaba. Porque quería protegerla de sí misma. ¿Protegerla vistiéndola con harapos?, preguntó Cecilia con desdén. ¿Haciéndola dormir en un sótano húmedo? Ella elegía esa ropa, respondió Fernando rápidamente. Yo le compraba vestidos hermosos, ropa nueva, y ella se negaba a usarla. Decía que no los merecía. Y lo del sótano. Eso fue solo unas pocas noches cuando tuvo episodios donde se volvió difícil. Necesitaba espacio para calmarse. Eso es mentira, dijo Beatriz con voz temblorosa pero firme. Tú me quitabas la ropa bonita. Decías que la estaba arruinando, que era muy descuidada para usar cosas caras. Me dabas solo lo viejo, lo roto. Y el sótano. Me mandabas ahí cuando hacía algo que te molestaba. Cuando cuestionaba tus decisiones. Cuando preguntaba por qué no podía ver a mamá o a mis amigas. ¿Ves? ¿Oficial? Fernando señaló a Beatriz. Así es como distorsiona todo. Como toma mi amor y lo convierte en algo siniestro. Esto es exactamente lo que el doctor Mendoza advirtió que pasaría. El doctor Mendoza que tiene su licencia suspendida, recordó Aurora. El doctor Mendoza cuyas firmas parecen ser falsificadas. Ese doctor Mendoza. Fernando se pasó las manos por el rostro, claramente buscando otra estrategia, otra mentira que pudiera salvarlo. Está bien, dijo finalmente. Tal vez el doctor Mendoza no era completamente legítimo. Tal vez tomé atajos que no debía haber tomado. Pero lo hice porque el sistema es tan complicado, tan caro. Conseguir una evaluación psiquiátrica real cuesta miles de dólares. Tener que esperar meses para citas. Yo solo quería ayudar a Beatriz rápido, antes de que se hiciera daño a sí misma. ¿Hacerse daño cómo?, preguntó el oficial Tomás. ¿Alguna vez intentó suicidarse? ¿Lastimarse? Fernando vaciló. Bueno, no exactamente. Pero el riesgo estaba ahí. Cualquiera podía verlo. Lo que yo veo, dijo Aurora, es un patrón clásico de abuso financiero y emocional. Aislamiento de la familia y amigos. Control de las finanzas. Degradación sistemática de la autoestima. Medicación no autorizada para mantener a la víctima dócil. Y documentación falsa para dar apariencia de legitimidad a todo esto. Eso no es justo, protestó Fernando. Ustedes no estuvieron aquí. No vieron cómo era ella cuando nos casamos. No vieron su fragilidad. Yo no era frágil, dijo Beatriz de repente, con más fuerza que antes. Era insegura. Hay una diferencia. Tú aprovechaste esa inseguridad. La alimentaste. La convertiste en dependencia total. Te amaba, insistió Fernando, y por un momento casi sonó genuino. Todavía te amo. Todo lo que hice fue por amor. El amor no encierra, respondió Beatriz. El amor no controla. El amor no degrada. Lo que tú hiciste no fue amor, Fernando. Fue posesión. Vi lágrimas corriendo por el rostro de mi hija, pero no eran lágrimas de debilidad. Eran lágrimas de liberación. De finalmente poder decir en voz alta lo que había estado sintiendo durante años. Aurora se acercó a Beatriz con una caja de pañuelos. Señora Beatriz, quiero que sepa que tiene opciones. Podemos ayudarla a encontrar un lugar seguro para quedarse esta noche. Podemos conectarla con servicios legales gratuitos para comenzar a recuperar el control de sus finanzas y propiedades.
Podemos proporcionarle acceso a terapia especializada en trauma por abuso doméstico. No tiene que quedarse aquí. No tiene que seguir viviendo así. Ella se queda aquí, dijo Fernando con desesperación. Esta es su casa. Nuestro hogar matrimonial. No pueden simplemente llevársela. Nadie se la está llevando, corrigió el oficial Tomás. Se le está ofreciendo una alternativa. La decisión es completamente de ella. Todos miramos a Beatriz. Este era el momento. La decisión que determinaría todo lo que vendría después. Yo quería gritarle que se fuera, que corriera, que nunca mirara atrás. Pero sabía que tenía que ser su elección. Tenía que recuperar su poder de decisión. Beatriz respiró profundo. Miró alrededor de la sala, la casa que ella había comprado con su propio dinero, que había decorado con sus propias manos antes de que Fernando comenzara a cambiarlo todo. Luego miró a Fernando. Y finalmente me miró a mí. «Mamá», dijo con voz clara, «¿puedo quedarme contigo?» Sentí que mi corazón explotaba de alivio y amor. «Por supuesto, mi amor. Por todo el tiempo que necesites. Para siempre si es necesario». «No», dijo Fernando, dando un paso adelante. «No, Beatriz, piénsalo bien. Si te vas ahora, si me abandonas después de todo lo que he hecho por ti, vas a arrepentirte. No tienes dinero. No tienes trabajo. No tienes nada sin mí. Tiene a su madre», dije firmemente. «Tiene a personas que realmente la aman. Y vamos a recuperar todo lo que tú le robaste. Buena suerte con eso», escupió Fernando. Firmó todos los papeles. Voluntariamente. Puedes conseguir los mejores abogados del mundo y no cambiarán ese hecho. Los papeles firmados bajo coacción o influencia de sustancias controladas pueden ser invalidados, dijo Aurora. Y si las pruebas de laboratorio muestran que las medicaciones contenían algo inapropiado, eso fortalecerá enormemente su caso. Fernando se quedó en silencio, finalmente sin argumentos, sin estrategias, sin máscaras que ponerse. «Oficial», dijo Aurora, «recomiendo que la señora Beatriz recoja algunas pertenencias personales esenciales ahora mismo, acompañada por usted, y que abandone la propiedad esta noche. También recomiendo que se emita una orden de restricción temporal hasta que esta situación pueda ser investigada apropiadamente». «Estoy de acuerdo», respondió el oficial Tomás. «Señor Fernando, voy a pedirle que permanezca en la sala principal mientras la señora Beatriz recoge sus cosas. No intente acercarse a ella o interferir de ninguna manera». Beatriz y yo subimos las escaleras, seguidas por el oficial. Mi hija me guió a lo que había sido su habitación. Cuando abrió la puerta, me quedé sin aliento. La habitación estaba vacía. Completamente vacía. No había ropa en el armario. No había objetos personales en el tocador. Solo un colchón desnudo sobre la cama y paredes blancas. Él se deshizo de todo, murmuró Beatriz. Toda mi ropa, mis libros, mis fotografías, todo lo que era mío. Decía que eran cosas del pasado, que ya no las necesitaba. Sentí una oleada de rabia tan intensa que tuve que apoyarme contra la pared. «¿Dónde están tus documentos personales?», preguntó el oficial. «Identificación, certificados, tarjetas. En la oficina de Fernando», respondió Beatriz. «En el segundo cajón de su escritorio. Bajo llave». El oficial Tomás bajó las escaleras con pasos decididos. Lo seguimos de cerca. Cuando llegamos a la sala, Fernando estaba sentado en el mismo sillón, con la cabeza entre las manos. Aurora estaba tomando fotografías de la casa con su teléfono, documentando cada detalle. «Señor Fernando», dijo el oficial, «necesito acceso a su oficina. La señora Beatriz dice que sus documentos personales están guardados ahí bajo llave». Fernando levantó la cabeza lentamente. Sus ojos estaban rojos, pero no sabría decir si por lágrimas reales o por furia contenida. «Esos documentos están guardados por seguridad», dijo con voz ronca, «para que Beatriz no los perdiera durante sus episodios». «Entonces no habrá problema en que los recupere ahora», respondió el oficial. Fernando se quedó inmóvil por un largo momento. Luego, con movimientos lentos y deliberados, sacó un llavero de su bolsillo. Separó una llave pequeña y la dejó caer sobre la mesa de centro con un sonido metálico. «Segunda planta».
Primera puerta a la izquierda. El oficial tomó la llave y subimos nuevamente. La oficina de Fernando era todo lo contrario a la habitación vacía de Beatriz. Estaba llena de muebles caros, estanterías de roble, un escritorio masivo con una computadora de última generación. Las paredes estaban decoradas con diplomas enmarcados, certificados profesionales, fotografías de Fernando con personas importantes. El oficial abrió el segundo cajón. Dentro había una carpeta gruesa con el nombre de Beatriz escrito en la etiqueta. La sacó y la abrió sobre el escritorio. Yo me acerqué para ver. Ahí estaba todo. El acta de nacimiento de Beatriz, su pasaporte, su licencia de conducir, tarjetas de crédito que habían sido cortadas por la mitad, estados de cuenta bancarios que mostraban transferencias masivas, documentos de propiedad y algo más que me heló la sangre, un cuaderno con anotaciones detalladas. El oficial comenzó a leer en voz alta algunas entradas del cuaderno. Día 32. Beatriz cuestionó por qué cerramos su cuenta personal. Le di media pastilla extra con el desayuno. Estuvo dócil toda la tarde. Beatriz ahogó un sollozo a mi lado. Día 45. Su amiga Laura llamó 3 veces. Borré los mensajes del buzón de voz. Cuando Beatriz preguntó por qué Laura no llamaba, le dije que probablemente había encontrado mejores amigas. Vi la tristeza en sus ojos. Perfecto. El oficial siguió pasando páginas, cada entrada más perturbadora que la anterior. Era un registro meticuloso de manipulación psicológica, de aislamiento calculado, de control absoluto. Fernando había documentado su propio crimen con la precisión de un científico, tomando notas de un experimento. Día 80. Llevé a Beatriz con el doctor Mendoza. Le pagué $500 por firmar los papeles que preparé. Ella estaba muy drogada para entender lo que firmaba. Mendoza comentó que esto podría meterlo en problemas, pero otros $500 lo convencieron de callarse. Dios mío, susurré. Lo planeo todo. Cada detalle. Día 120. Beatriz intentó usar su tarjeta de crédito en el supermercado. Fue rechazada porque yo había cancelado todas sus tarjetas la semana anterior. La vi romper en llanto frente a la cajera. Llegué, justo a tiempo, para pagar y ser el héroe. Esa noche firmó el poder notarial sin resistencia. El oficial cerró el cuaderno con un golpe seco. Esto es evidencia de múltiples delitos, dijo con voz grave. Falsificación de documentos. Fraude financiero. Administración de sustancias controladas sin prescripción legítima. Posiblemente secuestro y privación ilegal de la libertad. Tomó la carpeta completa y el cuaderno. Voy a llamar a un detective. Esto va mucho más allá de una simple disputa doméstica. Señora Beatriz, va a necesitar presentar cargos formales. Beatriz asintió, temblando. Yo la abracé, tratando de darle el coraje que sabía que necesitaba para lo que vendría. Bajamos nuevamente. Fernando no se había movido del sillón. Cuando vio que el oficial llevaba su cuaderno, algo en su expresión cambió. La resignación se convirtió en pánico. Ese cuaderno es privado, dijo, poniéndose de pie de un salto. Es mi diario personal. No pueden usarlo. Es evidencia de actividad criminal, respondió el oficial. Y usted mismo documentó cada paso. Francamente, señor Fernando, he visto muchos casos en mi carrera, pero nunca había visto a alguien crear un manual de instrucciones de sus propios crímenes. Yo solo quería recordar cómo ayudar a Beatriz, balbuceó Fernando. Era para asegurarme de ser consistente en su tratamiento. Su tratamiento incluía drogarla, aislarla, robar su dinero y destruir su identidad, dije con voz dura. Y lo llamó amor. Eres un monstruo, Fernando. Un monstruo cobarde que se aprovechó de una mujer vulnerable. Fernando me miró con odio puro. Ella no era solo vulnerable, Ivone. Ella estaba rota. Por ti. Por tu negligencia. Por todas las veces que la dejaste sola de niña. Por todas las veces que el trabajo fue más importante que ella. Yo solo aproveché las grietas que tú creaste. Sus palabras se clavaron profundo, porque había verdad en ellas. Verdad dolorosa que yo había estado evitando enfrentar por años. Pero Cecilia se adelantó, poniéndose entre Fernando y yo. Tal vez Ivone cometió errores como madre,
dijo con voz firme. Todas las madres cometen errores. Especialmente las madres solteras que trabajan hasta el agotamiento para sobrevivir. Pero sus errores no justifican lo que tú hiciste. Nada justifica lo que tú hiciste. Daniel, que había permanecido en silencio durante la mayor parte de esta confrontación, finalmente habló. Mi madre también trabajaba mucho cuando yo era niño, dijo. Mi padre había muerto y ella era todo lo que teníamos. Había noches que no la veíamos porque trabajaba 2 turnos. Sí, fue difícil. Sí, a veces me sentí solo. Pero nunca, ni por un segundo, dudé de que me amaba. Y cuando crecí, entendí que cada hora que trabajaba era por mí, para darme un futuro mejor. Eso es amor real, señor Fernando. No lo que usted hizo. Aurora había terminado de tomar fotografías. Se acercó a Beatriz con una expresión gentil. Señora Beatriz, tenemos suficiente evidencia aquí para comenzar una investigación completa. Pero necesito saber, ¿se siente segura para presentar cargos? ¿Está lista para enfrentar lo que viene? Beatriz me miró. Vi miedo en sus ojos, pero también algo más. Algo que no había visto en mucho tiempo. Determinación. Estoy lista, dijo con voz temblorosa pero clara. He estado atrapada durante 2 años. 2 años de mi vida perdidos. No voy a perder ni un día más. El oficial Tomás sacó su radio. Central, necesito un detective en esta ubicación. Tenemos un caso de abuso doméstico con evidencia de múltiples delitos graves. También necesito que corra una verificación de antecedentes sobre un Fernando. Miró a Fernando. ¿Apellido completo? Ruiz, murmuró Fernando. Fernando Ruiz Mendoza. El oficial repitió la información por la radio. Hubo un momento de silencio estático, y luego una voz respondió. Oficial Tomás, tenemos un registro. Fernando Ruiz Mendoza tiene una orden de restricción previa de hace 5 años. Presentada por una tal Patricia Sánchez. Alegaciones de acoso, control financiero y amenazas. El silencio en la sala era absoluto. Todos mirábamos a Fernando, quien se había puesto pálido como un fantasma. Patricia, susurró Beatriz. Él me dijo que Patricia era su exnovia, que ella había sido la abusiva, que él tuvo que alejarse porque era inestable. Mintió, dije, sintiendo una nueva ola de rabia. Todo fue mentira. Y tú no eras la primera, Beatriz. Él ya había hecho esto antes. Fernando se dejó caer en el sillón nuevamente, completamente derrotado. Ya no había máscaras que ponerse. Ya no había argumentos que dar. La verdad había salido a la luz, documentada en su propio cuaderno, confirmada por su propio historial. Quiero hablar con un abogado, dijo finalmente con voz muerta. Ese es su derecho, respondió el oficial Tomás. Pero por ahora, voy a pedirle que permanezca aquí mientras esperamos al detective. Y señora Beatriz, le sugiero que reúna cualquier pertenencia que pueda necesitar. No creo que sea seguro o aconsejable que regrese a esta casa en el futuro cercano. Pero Beatriz ya no tenía pertenencias que reunir. Fernando se había asegurado de eso. El detective llegó 20 minutos después. Era un hombre de unos 50 años, cabello gris, expresión seria pero no insensible. Se presentó como el detective Antonio Vargas y escuchó atentamente mientras el oficial Tomás le resumía la situación. Sus ojos se oscurecieron cuando vio el cuaderno de Fernando. He trabajado en casos de violencia doméstica durante 15 años, dijo después de hojear algunas páginas. Pero nunca había visto a alguien documentar su propio comportamiento abusivo con este nivel de detalle. Es como si estuviera orgulloso de ello. Fernando no respondió. Estaba sentado con la mirada perdida, como si finalmente hubiera aceptado que todo se había terminado. El detective Antonio se sentó frente a Beatriz, con expresión gentil. Señora Beatriz, sé que esta noche ha sido extremadamente difícil, pero necesito hacerle algunas preguntas mientras todo está fresco. ¿Se siente capaz de hablar conmigo ahora, o prefiere esperar hasta mañana? Beatriz miró sus manos, luego me miró a mí. Asentí levemente, dándole apoyo silencioso. «Puedo hablar ahora», dijo ella. «Quiero hablar ahora. He estado callada demasiado tiempo». Durante la siguiente hora, Beatriz le contó todo al detective. Como Fernando la había cortejado intensamente,
haciéndola sentir especial después de años de sentirse invisible. Como gradualmente comenzó a sugerir que su trabajo la estaba consumiendo, que sus amigos eran superficiales, que su madre había sido negligente. Como cada crítica venía envuelta en preocupación aparente. Le contó sobre la renuncia a su trabajo, presentada como una decisión conjunta pero en realidad orquestada completamente por Fernando. Le contó sobre el aislamiento gradual, tan sutil que no se dio cuenta hasta que fue demasiado tarde. Le contó sobre las pastillas que la hacían sentir confundida y somnolienta, sobre los documentos que firmó sin entender completamente. Le contó sobre el día que intentó llamar a una antigua colega para pedir ayuda, y Fernando descubrió la llamada en el historial del teléfono. Como la castigó haciéndola dormir en el sótano durante 3 días, diciéndole que necesitaba tiempo para reflexionar sobre su deslealtad. Le contó sobre las fiestas donde era presentada como empleada, sobre la ropa que le daban que olía a humedad y estaba manchada, sobre las sobras de comida que le permitían comer solo después de que todos los invitados se hubieran ido. El detective tomaba notas meticulosas, su expresión cada vez más sombría. Cuando Beatriz terminó, había lágrimas corriendo por su rostro, pero también había algo parecido a la paz. Como si finalmente, después de tanto tiempo de guardar todo adentro, pudiera respirar. Gracias por su valentía, señora Beatriz, dijo el detective Antonio. Lo que ha descrito, combinado con la evidencia física que tenemos, constituye múltiples delitos graves. Voy a arrestar al señor Fernando esta noche. Fernando levantó la cabeza bruscamente. ¿Arrestarme? ¿Por qué? No golpeé a nadie. No hubo violencia física. El abuso no requiere violencia física para ser criminal, respondió el detective. Está siendo arrestado por fraude financiero, falsificación de documentos, administración de sustancias controladas sin autorización médica legítima y privación ilegal de la libertad. Y dependiendo de lo que muestren los análisis de laboratorio de esas pastillas, podríamos agregar más cargos. 2 oficiales más habían llegado. El detective Antonio asintió hacia ellos, y se acercaron a Fernando con esposas. Fernando Ruiz Mendoza, dijo uno de los oficiales, está arrestado. Tiene derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en un tribunal. Mientras le leían sus derechos, Fernando me miró. Y por un momento, vi algo en sus ojos que casi parecía súplica. Ivone, dijo, por favor, dile a Beatriz que lo siento. Dile que realmente la amaba. Que todo se salió de control. Que nunca quise. No, lo interrumpí con voz fría. No voy a decirle nada de eso. Porque no es verdad. Tú nunca la amaste. La viste como algo que poseer, controlar, quebrar. Y ahora vas a enfrentar las consecuencias. Los oficiales se llevaron a Fernando. Lo último que vi de él fue su espalda encorvada mientras salía por la puerta de su propia casa, esposado, derrotado. Cuando se fueron, la casa quedó en silencio. Cecilia, Daniel, Aurora, el detective Antonio, Beatriz y yo nos quedamos en esa sala que había sido escenario de tanto sufrimiento. ¿Y ahora qué?, preguntó Beatriz con voz pequeña. ¿Qué hago ahora? Aurora se sentó junto a ella. Ahora comienza el proceso de recuperación, dijo gentilmente. Legalmente, vamos a trabajar para recuperar todo lo que él tomó. Sus cuentas bancarias, el título completo de esta casa, sus documentos. Tengo contactos con abogados excelentes que se especializan en casos como este y que ofrecen servicios pro bono para víctimas de abuso. Y emocionalmente, agregué yo, tomando las manos de mi hija, vas a volver a descubrir quién eres. La mujer fuerte, inteligente, capaz que siempre fuiste. La que yo descuidé por estar demasiado ocupada sobreviviendo, pero que nunca dejó de ser extraordinaria. Yo también quiero ayudar, dijo Cecilia. Conozco gente en la industria de arquitectura. Tu reputación profesional era impecable antes de todo esto. Podemos reconstruirla. Conseguirte referencias. Ayudarte a volver al campo que amabas. Y yo puedo testificar, agregó Daniel. Sobre todo lo que vi aquí. No voy a dejar que él se salga con la suya diciendo que todo esto fueron malentendidos. El detective Antonio cerró su libreta. El proceso legal va a tomar tiempo, advirtió. Meses, probablemente. Y no va a ser fácil. Fernando va a contratar un buen abogado. Va a intentar presentarse como la víctima,
como el esposo preocupado que solo quería ayudar. Pero tenemos evidencia sólida. Su propio cuaderno es prácticamente una confesión completa. Las pastillas, cuando sean analizadas, probablemente mostrarán que contenían sedantes más fuertes de lo médicamente apropiado. Y si podemos encontrar a Patricia Sánchez, su expareja, y ella está dispuesta a testificar sobre un patrón de comportamiento similar. Yo voy a encontrarla, dijo Cecilia con determinación. Si hay algo que aprendí en mis años como secretaria legal, es cómo rastrear personas. Miré a todas estas personas que habían aparecido, algunas por casualidad, otras por destino, en el momento exacto que Beatriz las necesitaba. Y me di cuenta de que este era el verdadero significado de comunidad, de humanidad, de gente que ve el sufrimiento y decide actuar en lugar de mirar hacia otro lado. Gracias, dijo Beatriz, mirando a cada uno de ellos. Gracias a todos. No sé cómo voy a pagarles por esto. No nos debes nada, respondió Daniel. Solo prométenos que vas a recuperar tu vida, que vas a volver a ser feliz. Eso es pago suficiente. Aurora le entregó a Beatriz una tarjeta. Este es el número de la línea de crisis para víctimas de violencia doméstica. Disponible 24 horas. Y le entregó otra tarjeta, es mi número directo. Si necesitas algo, cualquier cosa, llámame. No importa la hora. El detective Antonio también le dio su tarjeta. Voy a mantenerla informada sobre cada paso del caso. Y voy a asegurarme personalmente de que Fernando no se acerque a usted. La orden de restricción será procesada mañana a primera hora. Finalmente, cuando todos se fueron, me quedé a solas con mi hija en esa casa grande y vacía. La casa que ella había comprado con orgullo, que representaba su éxito e independencia, y que se había convertido en su prisión. ¿Quieres llevarte algo de aquí?, le pregunté. ¿Algún recuerdo? Beatriz miró alrededor, evaluando. Luego negó con la cabeza. No hay nada aquí que quiera recordar. Esta casa tiene que ser vendida. Y cuando lo sea, quiero usar ese dinero para empezar completamente de nuevo. En algún lugar donde Fernando nunca haya estado. Donde pueda ser yo misma otra vez. Entonces eso haremos, le prometí. Vamos a vender esta casa, recuperar tu dinero, y vas a empezar de nuevo. Y esta vez, yo voy a estar ahí. No como antes, ausente y distraída. Voy a estar presente. Realmente presente. Beatriz se abrazó a mí, y nos quedamos así durante largo tiempo. Dos mujeres que habían cometido errores, que habían sufrido, que habían sido dañadas por la vida y por las elecciones de otros. Pero también dos mujeres que seguían de pie, que seguían luchando. Salimos de esa casa juntas. Cerré la puerta detrás de nosotras y escuché el clic de la cerradura. Un capítulo cerrándose. Un infierno quedando atrás. En mi auto, de camino a mi apartamento, Beatriz miró por la ventana hacia la noche oscura. Mamá, dijo suavemente, ¿crees que alguna vez voy a poder confiar en alguien otra vez? Pensé cuidadosamente antes de responder. Creo que vas a aprender a confiar en ti misma primero, dije. A escuchar tu propia voz interior. A reconocer las señales de advertencia. Y sí, eventualmente, cuando estés lista, creo que vas a poder abrirte a las personas correctas. Porque el mundo tiene más gente buena que mala. Beatriz. Solo tienes que aprender a distinguir entre ellos. ¿Y si cometó el mismo error otra vez? No lo harás, le aseguré. Porque ahora sabes qué buscar. Sabes cómo se ve el amor real versus el control disfrazado de amor. Y porque esta vez, yo voy a estar ahí, vigilando, apoyándote, recordándote tu valor cada vez que lo olvides. Llegamos a mi pequeño apartamento, tan diferente de la casa grande que acabábamos de dejar. Era modesto, con muebles viejos y paredes que necesitaban pintura. Pero era honesto. Era real. Era seguro. Le preparé la habitación de invitados, poniendo sábanas limpias en la cama, dejando toallas frescas en el baño. Beatriz se duchó durante casi una hora, como si estuviera lavando no solo la suciedad física, sino también los recuerdos de los últimos 2 años. Cuando salió, con el cabello limpio y usando ropa mía que le quedaba un poco grande, se veía más joven, más parecida a la hija que yo recordaba. Nos sentamos juntas en el sofá pequeño de la sala, bebiendo té caliente, sin decir mucho.
A veces el silencio compartido es más sanador que las palabras. Mamá, dijo Beatriz finalmente, siento no haber pedido ayuda antes. Siento haber dejado que las cosas llegaran tan lejos. Y yo siento no haber visto las señales, respondí. Siento no haber insistido más cuando tus llamadas se volvieron extrañas. Siento haber estado tan lejos. Pero no podemos vivir en el pasado, mi amor. Solo podemos aprender de él y construir algo mejor hacia adelante. Beatriz asintió, dejando su taza sobre la mesa. Voy a necesitar terapia, dijo. Mucha terapia. Y la tendrás, le prometí. La mejor que podamos encontrar. Y yo también voy a ir. Porque tengo cosas que resolver también. Sobre por qué trabajé tanto que te descuidé. Sobre cómo puedo ser mejor madre ahora. Esa noche, Beatriz durmió en la habitación de invitados. Yo me quedé despierta durante horas, mirando el techo, procesando todo lo que había pasado. Al día siguiente comenzaría el verdadero trabajo. Las llamadas a abogados, la reunión de evidencia, las batallas legales. Pero por ahora, en este momento, mi hija estaba segura. Estaba fuera de ese infierno. Estaba viva y respirando y comenzando el largo camino hacia la sanación. Y yo, Ivone Olivares, de 71 años, que había sobrevivido a un matrimonio abusivo, a la pobreza, a años de trabajo agotador, había logrado una cosa más. Había salvado a mi hija. No de la manera que hubiera querido. No sin dolor ni trauma. Pero la había salvado. Y juntas, íbamos a reconstruir lo que Fernando había intentado destruir. Porque eso es lo que hacen las sobrevivientes. Sobreviven. Se levantan. Y se niegan a dejar que los monstruos ganen.